Mis hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy cordial para todos en esta nueva oportunidad que Dios, por su gracia, nos regala de compartir la palabra del Señor. Saludo a todos los amigos, hermanos, la Iglesia del Señor, que cada domingo disponemos este espacio de tiempo para meditar en la palabra y acercarnos de esta manera más a nuestro Dios. Quiero invitarles hoy a compartir un tema que he titulado El discernimiento del bien y del mal. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Tito, capítulo 1, versículo número 15. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a tener unas palabras de oración. Necesitamos que Dios nos hable en esta mañana, que Dios nos bendiga por medio de su palabra, y de esta manera le damos gracias por sus bendiciones y que este mensaje de la palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Señor Jesús y eterno Dios y Salvador Jesucristo, muchas gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, Jesús, y porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Yo invoco tu nombre para pedir tu respaldo al enseñar tu palabra y también para pedir tu bendición a cada uno de los que la van a escuchar en este día de escuela dominical. Señor, en tus manos nos encomendamos y te pido la bendición tuya en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. El discernimiento del bien y del mal. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias, miraremos unos varios versos en la palabra de Dios. Discernir entre el bien y el mal es algo fundamental. El hombre, para poder evitar de hacer lo malo, necesita saber lo que es mal. Y para poder hacer lo bueno, para agradar a Dios, necesita saber qué es lo bueno. A ese conocimiento, a esa diferenciación, a ese hecho de poder saber qué es bueno y qué es malo, entonces llamamos, o se le llama, el discernimiento del bien y del mal. Hoy, para la enseñanza, empecemos por definir unos dos conceptos que vamos a tratar o a tocar en el transcurso del sermón, y es la moral y la ética. Entonces, la moral se define como la disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Y la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento del ser humano en una comunidad. Son dos cosas muy ligadas, muy unidas y muy importante de tenerlas en cuenta. Entonces, la moral y la ética del hombre, la conducta del ser humano, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, podemos decir que tiene una historia en el ser humano. Podríamos estudiar ese conocimiento del bien y el mal que el hombre tiene en términos generales, o sea, desde la primer pareja, Adán y Eva, cómo entra o cómo empieza ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, pero también, así como a términos universales en el ser humano, tiene un origen el conocimiento del bien y del mal, también en manera particular cada individuo tiene su propia historia en el individuo, el conocimiento del bien y del mal. Es importante tener en cuenta que como criaturas de Dios, el Señor puso en la vida del hombre un juez interno llamado conciencia. Todo ser humano tenemos una conciencia. Esa conciencia podríamos decir, es un juez que está dentro de nosotros, que nos ayuda a conocer lo que es bueno y lo que es malo. A veces cuando hacemos algo y alguien nos mira y eso está mal, otra persona nos dice lo que hiciste está mal. O si en su defecto fue bueno lo que hicimos, entonces alguien que nos oiga o nos vea nos dirá, estuvo bien lo que hiciste. Pero no siempre necesitamos que alguien externo nos diga si está bien o mal lo que hacemos, sino que internamente tenemos la conciencia que aunque nadie nos esté mirando, aunque nadie nos diga si lo que hacemos es bueno o malo, nuestra conciencia sí nos dice también. Y esa no nos engaña, porque otra persona puede ser que nos engañe. Pero la conciencia entonces le ayuda al ser humano a ser consciente de sus actos y a diferenciar lo bueno y lo malo. Esa conciencia es la que hace que una persona cuando haga algo malo se sienta mal.
y le hace caer en cuenta que eso no estuvo bien. O al contrario, cuando hace algo bueno, entonces siente esa tranquilidad, esa paz, esa alegría de que lo que hizo le quedó bien y estuvo bien. Entonces a eso le llamamos conciencia, y esa ha existido en el ser humano, existe en el ser humano. Adán y Eva, después de que desobedecieron, trataron de esconderse de Dios. Aún antes de que Dios les reclame, el juez interno llamada conciencia les hizo sentir mal y sintieron que lo que hicieron no estuvo bien, y la reacción de ellos fue esconderse. Y entonces Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Capítulo 3, verso 8 del libro de Génesis. Y Adán dijo: tuve miedo, porque bueno, y ya empieza todo el desarrollo de la historia del pecado de Adán y Eva. Pero lo que nos ocupa en esta oportunidad es mirar cómo la conciencia le muestra al hombre cuando hace algo mal. Caín, en Génesis capítulo 4, verso 9, cuando Caín mató a su hermano Abel, inicialmente él negó el crimen. Y el Señor le pregunta por el hermano. Y entonces Caín dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El hombre trató internamente en un momento dado de negar, de hacerse el loco, porque aunque hasta ese momento nadie había muerto, Abel es el primer ser humano que muere, o sea, ellos no sabían cómo era ese asunto de la muerte, pero a pesar de todo, la conciencia le hizo sentir a Caín que lo que hizo no estuvo bien. Esa es la conciencia, pero aquí hay una nota importante que quiero que tengamos en cuenta todos en el nombre del Señor Jesús. Y es que aunque todo ser humano tenemos esa conciencia del hombre puede ser o conservada en pureza o puede también ser deteriorada. Ese es el problema de la conciencia, que la conciencia depende del estado espiritual del ser humano. Entonces, cuando el ser humano se desborda en el pecado y en lo malo, su conciencia, el texto que leímos de iniciar en Tito, dice: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y hay otro versículo que dice que la conciencia está cauterizada. O sea que ese juez interno que Dios nos dejó, por la mala conducta del ser humano, esa conciencia entonces se deteriora. Por eso es que hay gente que ya no se les da nada, hacen cosas malas, ¿no? Lo que dice estuvo bien, no les ve ningún problema. Su conciencia está cauterizada, está corrompida. Ese es un detalle importante de la conciencia. ¿Y por qué es importante? Porque a veces hay personas que le dicen a otra, si su conciencia no lo acusa, no hay problema. Y eso es relativo, eso no es 100% verdad. Porque si la conciencia de ese hombre está cauterizada, pues así haga lo que haga, no va a sentir nada. Y el hecho de que él no sienta que está haciendo mal, no quiere decir que no esté haciendo mal. Entonces, la conciencia es fiable dependiendo del estado espiritual del ser humano. Eso hablando de ese juez interno y de la historia, lo importante de tener en cuenta que tenemos una conciencia que nos ayuda a conocer lo bueno y lo malo. Ahora, la moral del hombre, el conocimiento del bien y del mal, y la práctica, que es lo que hablamos de la moral y la ética, la práctica, las costumbres, lo que el hombre hace en cuanto al bien y al mal, hay que mirar cuál es la historia, cómo se origina el concepto que cada uno tiene de lo bueno y de lo malo. Y entonces tenemos que mirar que esa moral, ese conocimiento de lo bueno y de lo malo, en el ser humano se va formando de acuerdo a su entorno y de acuerdo a la formación que cada persona haya tenido o tenga. Entonces el problema que tenemos es que hoy en día contamos con una sociedad que ha socavado los principios, que ha hecho deteriorar los valores, ha atropellado la moral. Hay un texto por acá que aclara muy bien esto en Isaías capítulo 5 y el verso 20. Y entonces el versículo dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí la Biblia nos habla de un problema serio y dice: hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. O sea que hay personas que a lo malo le llaman bueno y hay otros que a lo que es bueno entonces le dicen malo. Una contrariedad allí, una sociedad que ha volteado al revés los principios y los valores y que tiene una confusión, un problema en el momento de discernir lo bueno y lo malo. Entonces a lo malo se le llama bueno muchas veces hoy en día
Y a lo que es bueno realmente hay gente que le dice, no, eso no me sirve, eso está mal, no lo creo, no lo acepto. Eso es lamentable, pero en ese punto, en ese nivel está la sociedad de hoy. A pesar de todo el ser humano, a pesar de toda la distorsión social en la que vivimos, a pesar de todo el ser humano siempre le ha interesado conocer o diferenciar el bien y el mal. A pesar de todos los errores del hombre, el hombre en su conciencia siempre trata de conocer lo que es bueno y lo malo. Por eso, cuando estaba Jesús aquí en los días de su ministerio, a él le hicieron varias preguntas en muchas ocasiones. Lo bombardearon con preguntas. Les pongo un ejemplo, algunas. En Mateo capítulo 19, verso 3, a Jesús le dijeron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? O sea, las personas querían saber, eso de dejar a la mujer por cualquier cosita por ahí, ¿se puede o no se puede? ¿Es bueno o es malo? Eso nos indica que siempre el ser humano ha tenido dudas en el momento de diferenciar lo bueno y lo malo. En Mateo 18, 21, le dijeron los discípulos al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ellos no sabían qué era lo correcto, qué estaba bien y qué estaba mal. Alguno dijo, Señor, hasta 7 veces está bueno, y Jesús dijo, no, hasta 70 veces 7. También en otra ocasión Jesús enseñó, si te pide la túnica, ¿qué hay que hacer, Señor? Dele también la capa. Si te obligan a caminar una milla, pues ve 2. Si te golpean una mejilla, ¿está bien que yo me desquite y le pague con la misma moneda? Jesús dijo, no, eso está mal, pongan la otra mejilla. Y en muchas ocasiones Jesús dijo, ustedes han oído decir esto, pero yo les digo lo otro. Eso nos indica, hermanos, que Jesús enseñó lo que es correcto a una sociedad que no tenía bien claro el bien y el mal, que no tenía bien claro el conocer lo que es bueno y lo que es malo, una sociedad que había distorsionado la clasificación de lo bueno y lo malo, y Jesús no desaprovechó el tiempo ni la oportunidad para poder ponerle claro al ser humano y enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. En la carta a Tito, el capítulo 1 y el verso 15, la palabra de Dios dice, todas las cosas son puras para los puros, fue el texto que leímos. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Quiero subrayar aquí, hermanos, esta palabrita, su mente y su conciencia, o estas palabras, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y la otra frase que quiero subrayar es cuando dice aquí, a los impuros. O para los puros todo es puro, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. O sea que para el malo, para el perverso, para el impuro, aquí el versículo dice, para ellos todo les da igual. ¿Ha conocido usted alguna persona que hace cosas muy malas y a él no se le da nada? A eso se refiere la Biblia. Para los corrompidos nada es puro, todo les da igual. La pregunta es, ¿por qué razón llega la persona a ese nivel? ¿Cómo es posible? A veces es tanta la diferencia. Una persona mira a cometer un crimen, una injusticia, y hay alguien aquí mirando y a esa persona le consterna, le conmueve el corazón, inmediatamente detecta que hay una injusticia en ese acto. Pero en el otro lado hay otra persona que también está viendo la misma escena y a él le parece que está bien. Bien hecho, dele más duro. Y uno dice, bueno, ¿por qué tanta diferencia entre el concepto de este y el concepto de este otro? ¿Por qué razón al corrompido todo le da igual? Entonces allí el mismo versículo responde y la respuesta es porque tienen cauterizada la conciencia. Es decir, entonces el ser humano tiene serios problemas a la hora de clasificar el bien y el mal. Tiene serios problemas a la hora de distinguir, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso le acarrea una cantidad de problemas. En primer lugar, le acarrea problemas con Dios, porque un día tendrá que dar cuentas a Dios. Y si Él es de los que a lo malo le llaman bueno, pues vivirá haciendo lo malo y un día será castigado y será condenada su alma por haber desobedecido a su Creador. Además de traerle problemas con Dios, le trae problemas con la sociedad. Eso deteriora la sociedad cada día. Imagínense la sociedad llena de gente corrompida,
que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y que hace lo malo y no se le da nada, ¿dónde va a parar la sociedad a ese paso? Entonces, ese problema le trae serias dificultades. En Proverbios 29:18, la Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, sin ley, sin normas, el pueblo se desenfrena. Y yo quisiera que usted haga un paréntesis allí, un momento, una pequeña pausa, y seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. ¿Acaso no vivimos en una sociedad de desenfreno en el pecado? Una sociedad de desenfreno en la falta de moral, de ética, de principios y de valores. Esa es la triste realidad. La pregunta es, ¿dónde nace toda esta afectación? ¿En qué momento al hombre se le distorsiona el buen juicio para conocer lo bueno y lo malo? ¿En qué momento el ser humano forma su capacidad de distinguir entre el bien y el mal? Aquí vamos a estudiar las fuentes o el origen del conocimiento del bien y el mal en la persona, hablando de manera individual o de cada individuo. Entonces miremos tres fuentes de esta capacidad que el hombre debe adquirir de conocer lo bueno y lo malo. La primera fuente es la sociedad. Lo grave es que, con esto quiero decir que en gran parte lo que el hombre aprende viene de la sociedad. El problema es que la sociedad ha distorsionado los principios, ha distorsionado las bases, ha distorsionado la ética, la moral, ha cambiado lo natural por lo que no es natural o lo que es contra la naturaleza misma. Por ejemplo, el concepto sobre la sexualidad. Hablemos de los conceptos de la sociedad. Y estamos viendo que de la sociedad se origina, o la sociedad contribuye en buena parte en la formación de los individuos. Entonces, la sociedad ha deteriorado, ha distorsionado las cosas. Por ejemplo, hablando de la sexualidad, la Biblia enseña que el sexo es bueno, es santo, puro, fue diseñado por Dios, pero dentro del vínculo del matrimonio. Solo así es aprobada la sexualidad, aprobada por Dios, solo dentro del matrimonio. Pero la sociedad enseña el libertinaje sexual. Desde temprana edad, la sociedad le inculca a los menores, a los adolescentes, aún a los niños, la sexualidad, el libertinaje sexual. Eso hace la sociedad. La sociedad promueve el aborto, que es un crimen, que es un homicidio, un atentado contra la vida de un ser humano. Pero la sociedad lo promueve y lo hace ver como algo que es bueno y que es justo y que es necesario. La sociedad patrocina, promueve y le crea una buena imagen a la fornicación y al adulterio. Y entonces da un mensaje a la misma sociedad diciendo que la fornicación es buena. Y le ponen un título bonito y dice unión libre, pero ante Dios es un pecado y se llama fornicación. Pero la sociedad dice no, no es malo y es legal. El adulterio para la sociedad lo hace ver como algo normal. El hombre que le pone cacho a la señora o a la señora al marido, y si lo hace oculto y que no se den cuenta, entonces es alabado, que no, ese man es vivo, ese man es un duro. Ese es el concepto de la sociedad en que nosotros vivimos, hace ver las cosas normales. La confusión que genera en las nuevas generaciones hoy en día la sociedad con las ideologías de género, diciéndole entonces a los niños que ellos no nacen ni varones ni mujercitas, sino que ellos pueden escoger lo que quieran. Ese es el concepto de la sociedad. La sociedad aprueba, por ejemplo, el consumo de las drogas. Hay países, hay estados, hay gobiernos donde ya la dosis personal es aceptada. Entonces se está aceptando el consumo de una droga que destruye, que mata, que acaba, que deteriora la sociedad, que afecta la salud de las personas, pero entonces los gobiernos y la sociedad lo aprueban. El consumo del alcohol, el tabaco, una cantidad de cosas más que deterioran, dañan y afectan a las personas y a la sociedad, pero la sociedad dice aprobado. La aprobación de matrimonios del mismo sexo, que es algo en contra de los designios y del modelo y del diseño de Dios, pero la sociedad dice tranquilos, pueden hacer. Entonces, mis hermanos, eso nos muestra que vivimos en una sociedad que ha distorsionado el bien y el mal.
Por eso el pasaje decía, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esa es la sociedad en que nos ha tocado vivir. En Romanos 1, 26 y 27 la Biblia dice, por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Mire lo que ha hecho la sociedad. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El verso 27 voy a leer lo que es subrayado. Dejando el uso natural, hablando de los hombres. Y luego entonces sigue diciendo, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Extravío, ya usted sabe lo que es extraviarse. Extraviarse es salirse del camino, salirse de la ruta, coger un rumbo equivocado. Y entonces lo que le ha pasado a la sociedad es que se ha desviado del rumbo. Se desenfocaron, se salieron del camino correcto y se abrieron por senderos de perdición. Entonces, en este orden de ideas es que está la sociedad y el mundo de hoy. Las generaciones nuevas que estamos viviendo en este tiempo y las generaciones más nuevas que se están levantando en nuestra niñez, entonces, en esta sociedad que les ha tocado vivir, lo que les ha pasado es que están siendo confundidas por algunos entes, por la misma sociedad, los que tienen dominio sobre la sociedad, personas y entidades que camuflados detrás de los derechos humanos, están distorsionando los principios y los valores sociales. Porque si usted mira todos o la mayoría de estos ejemplos que yo acabo de poner aquí, acerca de lo que la sociedad ha distorsionado, la mayoría de ellos no vienen de la gente del común, del pueblo. Esas ideas distorsionadas salen de las grandes entidades, los que tienen dominio en el mundo, en las grandes potencias mundiales. Ellos son los que allá aprueban, direccionados por las fuerzas del mal, por el mismo maligno. Entonces se crean sus planes para la sociedad, para moldearla al tamaño de ellos, y entonces luego traen las estrategias al gobierno, a las escuelas, a los colegios, y la implementan en la sociedad, y las personas del común, del pueblo, simplemente echan mano de lo que los grandes le están trayendo, y están distorsionando entonces así las nuevas generaciones. Los valores éticos y morales que deberían regir a toda sociedad, entonces, hermanos, los están distorsionando. Resultados que genera toda esta confusión, desenfreno hacia lo malo. Y vivimos en una sociedad desenfrenada al pecado. Imagínense con esa confusión que la misma sociedad crea. Esto le genera afectación en las relaciones familiares, afecta a la familia, deterioro social, ético y moral, genera violencia, rebelión, rebeldía y una cantidad de cosas negativas. Todo eso entonces sucede en la sociedad, y el ser humano que se está formando desde su niñez inmerso en esta sociedad, con ese entorno tan confuso que la sociedad misma le llama a lo malo bueno, pues los muchachos se van creciendo con esa confusión. Cuando son grandes, entonces no saben ni qué es bueno ni qué es malo. Ahora, dijimos que estamos viendo el origen de la problemática. Uno, la sociedad, que tiene injerencia en la formación del carácter del ser humano. Dos, el entorno familiar. Cada individuo ha sido afectado en diferente medida. Estamos hablando de la afectación que tiene el ser humano hoy en día en el hecho de no saber conocer lo bueno y lo malo. El primero que lo ha afectado al individuo es la sociedad. Lo segundo, el entorno familiar. Entonces, allí tiene mucho que ver la familia de origen. Y ustedes saben que cada familia tiene su propio nivel de ética, de valores, de moral, de principios. No todas las familias son iguales. Cada familia tiene su propia historia, su propio nivel de valores. Entonces, por eso dije que cada uno es afectado en diferente medida de acuerdo a la familia de origen. Por ejemplo, un niño que sea levantado en un hogar donde los padres son drogadictos, pues para él las drogas no van a ser ningún problema, y él se va a levantar creyendo que ser drogadicto es lo máximo. Para un muchacho que se levanta en una familia donde hay alcohólicos, donde su padre es un borrachito, pues para él tomarse sus tragos, eso es normal, no tiene nada de malo.
Para una familia donde son amantes de lo ajeno, donde papá y mamá no dan buen ejemplo y les gusta tomar lo que no es de ellos, pues esos muchachos se crecerán amando lo ajeno y para ellos robar no va a ser nada malo. Entonces mire cómo cada familia afecta positivamente o negativamente a sus miembros, dependiendo su nivel de valores. Cuando hay un hogar donde hay continuas infidelidades de la pareja, ¿cómo cree que se levantará ese muchachito, esa muchachita, cuando está mirando toda su vida en su hogar, en su casa, que papá le es infiel a mamá y que mamá le es infiel a papá? ¿Qué cree que va a hacer él cuando tenga su hogar también? Es muy probable que también sea infiel. Entonces, esa es la afectación de la familia, un hogar donde hay vulgaridad, palabras obscenas, insultos. Entonces hay niños muy pequeños que dicen palabras muy groseras, muy vulgares, muy obscenas, muy desmedidas. Y él no le ve ningún problema a eso, él cree que eso es bueno. ¿Por qué? Porque en su hogar le están enseñando implícitamente, indirectamente, que eso no es malo, y como papá dice palabras groseras a toda hora. Entonces él cree que eso es bueno, porque si su papá lo dice. Y de esa manera sucede todo. Entonces, en ese ambiente, la familia incide en los hijos que se están levantando. Resumen, cada individuo para formar su conducta toma de la sociedad, de la familia, y además de esos dos orígenes, luego hay una parte que es la decisión de él mismo, porque uno no siempre copia todo. A lo último, el muchacho, el individuo, mira el ejemplo de la sociedad, mira el ejemplo de la familia y él saca sus conclusiones. Entonces, una parte la aprendió de la sociedad, otra partecita de los padres y otra partecita fue la que él decidió hacer o no hacer, aprender o no aprender. Entonces, mire, unas bases de la sociedad, otras bases de la familia y otras que según su criterio él toma. Con todos esos contenidos, con toda esa información recopilada de esos tres orígenes o de esas tres fuentes, el individuo forma su propio concepto del bien y del mal. Entonces se creció el muchacho, es un adulto, es un joven, es una persona con todas sus capacidades mentales y ahora él, de acuerdo a lo que recogió de esas fuentes, él concluye y entonces da un concepto, un veredicto acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo. Por eso es que entonces hay personas para quienes robar es malo, pero para otros robar es bueno. No es que se vive sabroso y no se trabaja, pero para él es bueno. Vaya, hágale entender a un ladrón que eso es malo. ¿No? Cree que eso es así, no es que desde pequeño lo hace. Para otros embriagarse es malo y para otros no es malo. Ser mujeriego para unos es malo y para otros no es malo. Decir mentiras para unos es grave, para otros eso no tiene nada de malo. Decir palabras groseras para algunos, cuando las dicen, se tapan la boca y eso está mal. Pero para otros las dice a todo momento, a toda hora y no tiene nada de malo. Entonces mire, cada uno juzga de acuerdo a lo que tenga en su corazón, de acuerdo a la formación que recibió. Y todo esto es un problema. Eso no es bueno, porque todo esto ha distorsionado el buen juicio del ser humano y ha hecho que cada uno juzgue entonces según su propio concepto. En ese problema ha caído la sociedad, el ser humano. Entonces cada uno juzga según su propio concepto. A este le parece que esa acción es mala, pero el otro dice, no, eso es bueno. No tiene nada de malo, no me parece. Y cada quien, de acuerdo a su experiencia y a su información aprendida, entonces da un dictamen de lo bueno y de lo malo. A algunas personas se les ha ocurrido, para acabar de completar, grandes pensadores de la historia, se les ha ocurrido plantear algunas teorías, algunas filosofías, y una de ellas se llama el famoso relativismo. ¿Qué es el relativismo? Según los filósofos, esto no es según la Biblia, estamos viendo lo que piensa la sociedad. El relativismo admite que no existen verdades o valores absolutos que sean válidos para todas las personas en todos los lugares y en todas las épocas. Entonces el relativismo dice no hay un valor que sea absoluto. Quiere decir que si para ustedes aquí eso es malo, de pronto para otro allá no tiene por qué ser malo.
Eso se llama el relativismo. Y admite que hay cosas que si para usted son buenas o malas, para otro tiene otra percepción de esa situación. Dentro del relativismo existen varias ramas y veamos algunas de ellas. Está el relativismo individualista. ¿Qué es el relativismo individualista que la sociedad se ha inventado? Entonces el relativismo individualista dice que es verdad lo que cada uno dice, piensa o cree. O sea que cada uno tiene su propia verdad. Eso lo dice el relativismo. No quiero que el que me escucha vaya a creer que estamos enseñando que eso está en la Biblia, no. Eso es contrario a la Biblia. El relativismo entonces individualista dice que lo que es bueno o es verdad para Carlos no puede ser verdad para Marcos. Uno de los grandes pensadores influyentes en esta corriente es Protágoras. Y entonces Protágoras dijo una frase y él dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Así en consecuencia, como a mí me parecen que son las cosas, tales son para mí. Y como a ti te parece que son las cosas, tales son para ti. Entonces el relativismo individualista dice: si a ti te parece que eso es malo, yo te lo respeto, para mí es bueno. Y ese es el pensamiento de hoy, porque estas filosofías han incidido en la sociedad. Y eso en la palabra de Dios no cabe. Eso no es bíblico, eso no es aprobado por Dios. En las leyes de Dios, lo que Dios dijo que es malo aquí en Colombia y tiene que ser malo en Europa. Pero el relativismo individualista dice: tú eres libre, si a ti te parece bien, bien, si te parece mal, a mí no, ya. Otra rama del relativismo está el relativismo antropológico. Y entonces aquí el factor condicionante no es el individuo, como en el individualista, sino que el factor condicionante es el hombre en cuanto a especie. La naturaleza humana, entonces dice este relativismo, que es la medida de todas las cosas. Está como tercero el relativismo cultural. Este es muy común. Uno de los que promocionaron esto y los pensadores que idearon esto está Spencer y Ortega. Y entonces ellos dicen que el hombre no tiene naturaleza, sino que el hombre tiene historia, y que la historia crea una cultura, y que cada cultura crea valores y ninguna puede pretender ser universalmente válida. Oiga bien lo que dice el relativismo cultural, que cada cultura crea valores y ninguna puede pretender ser universalmente válida. Entonces aquí volvemos: si para esta cultura ese es un valor o un antivalor, ellos dicen que eso que aquí es antivalor, en otra cultura no tiene por qué ser antivalor. Eso dice ese relativismo. Pero reitero, todos estos pensamientos son contrarios a la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios enseña. Está el relativismo sociológico. Entonces aquí tenemos a Durkheim y su escuela sociológica, y que en esta opinión el factor condicionante de la verdad del juicio es el grupo social. Él dice que el individuo recibe de la sociedad todo el sistema de creencias. Y oigan bien lo que enseña el relativismo sociológico. Dice que las cosas son malas porque están prohibidas, pero que no son prohibidas porque sean malas. O sea que todo es cuestión de la sociedad. Que si la sociedad se le ocurre prohibir eso, entonces dice, entonces eso es malo. Pero si la sociedad dice que eso es bueno, entonces eso es bueno, según el relativismo sociológico. Y que eso es malo porque está prohibido. O sea que si no fuera prohibido es bueno. Volvemos al ejemplo de las drogas. Entonces el relativismo sociológico dice que si las drogas en un país están prohibidas, entonces las drogas son malas. Pero que si las drogas en un país no están prohibidas, entonces dice que las drogas son buenas. Eso es una distorsión entre el concepto del bien y del mal. Eso es un error, porque aquí lo que importa no es lo que diga la sociedad. Aquí, si la sociedad dice bueno o malo, las drogas seguirán siendo malas, porque seguirán destruyendo el ser humano, acabando familias, acabando vidas, deteriorando sociedades y alejando al hombre de Dios. Entonces no podemos creer que aquí la sociedad es el que define si eso es bueno o eso es malo.
El relativismo racista es otra clase de relativismo. En el relativismo racista entonces dice que aquí todo depende de las razas. Y el relativismo racista dice que si un concepto viene de una raza superior, entonces eso predominará. Y si el que dijo esa ley o esa norma es una raza inferior, entonces eso no tendrá importancia. Aquí le dan distinción y estratificación a las razas. Eso es lo que dice este tipo de relativismo. Ahora todo esto entonces viene aquí a encontrarse con algo que se llama el relativismo moral, que es filosofía de la sociedad actual, que tienen su origen hace muchos años, pero que tienen mucha fuerza en la actualidad. El relativismo moral, entonces, dice lo siguiente, que no existen verdades absolutas, ni que tampoco existe lo bueno y lo malo de manera absoluta, sino que el bien o el mal es algo relativo. Todo es relativo según las personas, dice el relativismo moral. Esto entonces, mis hermanos, ha desencadenado un caos social. Ha traído un problema terrible en la sociedad. Un problema moral, social, una sociedad sin principios, sin valores. En Jueces 21-25 dice la Biblia, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos estos conceptos filosóficos lo que han llevado a la sociedad es a eso, a que cada uno haga lo que bien le parezca. Imagínese usted en una empresa, ¿cómo es la situación de contradictoria? El hombre en la sociedad, los pensadores dicen, no, cada uno debe ser libre de hacer lo que sienta, lo que le guste y lo que quiere. Pero aplique ese principio a una empresa. Vaya, deje que sus empleados hagan lo que quieran, que hagan el trabajo como ellos se les venga en gana, a ver cómo va a parar su empresa. Toda empresa tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus manual de procedimientos. Nadie puede hacer las cosas como quiera. Una empresa responsable, lo primero que crea es un manual de procedimientos y todo debe hacerse de acuerdo al manual. Si usted se sale del manual de procedimientos y algo le sale mal, usted es el responsable y tendrá que pagar. Pero el hombre sabe eso en la parte laboral, pero en la parte social dice, no, cada quien viva como quiera y haga lo que quiera. Y entonces dice que en esos días cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en eso estamos viviendo este mundo de hoy. ¿Qué buscan estas ideologías? ¿Qué busca esta gente, estas entidades que inventan todas estas cosas distorsionadas? Lo que busca es autocomplacencia, buscan egocentrismo, buscan satisfacción del yo personal, que el hombre viva y haga lo que cada uno quiera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Unas filosofías grandes, llamadas humanismo, llamadas existencialismo. Todo eso, entonces, lo que busca es eso. Y hablando aquí un poquito del humanismo y del existencialismo, existen diferentes tipos, pero veamos algunos. ¿Por qué mencionamos esto? Para que usted y yo entendamos por qué el mundo está como está. ¿De dónde sale esto de que la gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo? Entonces miren lo que es el humanismo antropocéntrico. Hay diferentes tipos de humanismo, diferentes ramas. El humanismo antropocéntrico dice que aquí la figura de Dios deja de ser el centro del sistema. Había un tiempo en la historia del hombre en que Dios ocupaba el primer lugar y todo era Dios. Pero entonces cuando nace el humanismo antropocéntrico dice, no, ya Dios dejémoslo a un lado, que no sea más él el protagonista, sino que el protagonista aquí, el centro de todo el sistema, tiene que ser el ser humano, el hombre. Entonces, la moral del ser humano y el mismo ser humano cobra todo el protagonismo. Ya no es Dios el que tiene injerencia, sino es el ser humano. Ese es el humanismo antropocéntrico. Y está el humanismo existencialista. Para los filósofos existencialistas, como por ejemplo Jean-Paul Sartre también, entre otros, es el individuo quien debe construir un significado para su propia vida sin que otros interfieran. Oiga esta frasecita. En el humanismo existencialista es el individuo el que debe construir su significado para su propia vida sin que otros interfieran.
O sea que esto lo que está buscando es que el hombre viva como quiera y nadie pueda interferir en su vida. Yo creo que los que son padres de familia saben de lo que estoy hablando. Cuando ustedes tienen sus hijos adolescentes y usted quiere aconsejarlo y llamarle la atención, e instruirle, y de pronto ese adolescente le dice: papá, no me diga nada, yo soy dueño de mi vida y quiero hacer con ella lo que quiera, no se meta, papá. Eso es promovido por el humanismo existencialista, que nadie interfiera. Entonces el muchacho quiere ser libre, que nadie se meta en su vida y que él lo dejen hacer lo que a él le plazca. Hay otro tipo de humanismo y es el humanismo marxista. Entonces pone énfasis en la idea de que el ser humano es un ser social cuya identidad solo emerge a partir de la interacción con las demás personas. Ahí sale el socialismo y todo ello. Está el humanismo universalista, que se trata de una forma de pensamiento muy influida por esta sociedad posmoderna que vivimos. Y entonces este humanismo universalista lo que señala es la necesidad de crear sociedades que ellos le han llamado inclusivas, sociedades inclusivas o incluyentes para todas las personas. Este humanismo universalista, con su inclusión, lo que busca y lo que persigue es que la gente respete las diferentes culturas que están presentes en la sociedad sin necesidad de guiarse por códigos de conducta rígidos, sino que todos los códigos de conducta deben ser flexibles, donde la gente tenga libertad de acomodarse a sus amaños, donde a todos se les permita hacer lo que ellos quieran hacer con su vida y que no sean excluidos en ninguna manera, ni criticados, ni que nadie les llame la atención por sus acciones. Eso es humanismo universalista. Bajo estas filosofías la sociedad busca a su Dios, porque mire, el ser humano es tan consciente de la existencia de Dios y sabe que necesita de Dios, y entonces el hombre en cierta forma trata de buscar a Dios. Pero entonces el ser humano, con esta degradación social, busca un Dios a su amaño. Busca un Dios que no se meta en la vida de él, porque eso es lo que le ha enseñado el existencialismo, el humanismo y el relativismo. Y entonces ellos quieren buscar a un Dios, pero un Dios que no les mande, un Dios que no les ordene, un Dios que no se meta. Entonces el mundo de hoy busca un Dios solo que les dé, pero no quieren un Dios que exija, no quieren un Dios que pida. No quieren un Dios que ponga reglas, porque la sociedad dice: queremos ser sin reglas. Y entonces el Dios que queremos no debe mandarnos nada. Y entonces por eso hay tanta religión facilista. Predicadores de, entre comillas, evangelios facilistas, donde la gente puede vivir y hacer lo que quiera y nadie le enseña lo contrario. Tuve la experiencia de alguien que una vez me dijo: no voy a la iglesia de ustedes, me gusta ir a otra, me dijo la persona, porque es que allá donde yo voy, yo puedo hacer lo que quiera y nadie me dice nada. Y eso es lo que el mundo busca hoy. Un Dios que no se meta en la vida del hombre, pero que sí lo bendiga, que sí lo guarde, que sí lo proteja y que sí le dé. Pero resulta que ese Dios así no existe, porque el Dios verdadero es un Dios que bendice, que guarda, que protege y que da, pero que exige obediencia a su palabra y que exige fidelidad también a sus decretos, a sus mandamientos. Entonces, mire, a manera de nota, el Evangelio, porque estamos hablando aquí del humanismo y alguien dirá: no, es que uno tiene que ser humano hoy en día y todo. Cuando una persona no siente el dolor ajeno, entonces le dicen: esa persona es inhumano, porque no siente pesar por los demás. Quiero decirles que Dios no es inhumano. El hecho de que las corrientes humanistas vayan en contra de la palabra no quiere decir que Dios sea un ser insensible, de ninguna manera. Dios, la iglesia, el evangelio de Jesucristo el Señor es muy inclusivo, muy humano. Jesús por excelencia, qué mejor ejemplo del Señor. Cuando había un leproso, todo el mundo se corría para un lado y lo despreciaba, pero iba Jesús y no le importaba tocarlo y sanar. Cuando miraba a un necesitado, Jesús iba y le sanaba la enfermedad y le perdonaba los pecados. Entonces, si hablamos de sensibilidad al dolor, Jesús es nuestro maestro.
La iglesia seguimos el mismo ejemplo de Jesús. Pero entonces el hecho de que Jesús sea inclusivo y la iglesia y el evangelio sea inclusivo, lo somos en el sentido de lo que dijo Jesús. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso es la inclusividad del evangelio. El que viene, no importa quién sea y cuál sea su condición, Jesús lo recibe. Él no desprecia a nadie. El Señor dijo en su palabra que Él no hace acepción de personas, o sea que Dios no anda viendo si este es borracho, drogadicto, marihuanero, homicida, criminal, mentiroso. Todo el que viene ante Jesucristo, los brazos del Señor están abiertos para Él. Lo mismo sucede obviamente en la iglesia. Aquí en la iglesia puede venir hasta el más vil de los pecadores. Hasta la persona que la sociedad la catalogue como lo peor del mundo y lo más miserable, en la iglesia será tratado con altura. Le daremos la bienvenida, el abrazo, el apretón de manos. Bienvenido, porque tenemos el Espíritu de Cristo y sentimos como Él siente. Nos damos cuenta de la necesidad del ser humano y estamos para ayudarle. Pero esa inclusión no significa que Dios acepte conductas contrarias a sus leyes. Porque ese es el problema del ser humano y es lo que el hombre reclama. El hombre quiere que Dios lo acepte y Dios lo acepta, pero el hombre quiere que Dios lo acepte y que lo siga aceptando haciendo todas sus fechorías y sus pecados. Y eso sí eso es lo que no va con el Señor. Entonces Dios acepta al vil pecador y el Señor acá lo ayuda, lo bendice, lo transforma para que él deje de ser pecador. Pero no le alcahueteará que siga siendo el mismo pecador, no. Entonces, miren, a la adúltera Jesús la perdonó. La sociedad la iba a matar, la juzgaron, pero Jesús dijo, mujer, ni yo te condeno. Pero miren lo que le dijo, vete y no peques más. Entonces, Jesús es incluyente, inclusivo, lo recibe, pero le dice, mi hijo, tiene que cambiar. Vete y no peques más. Eso está en San Juan capítulo 8, verso 11. En San Juan capítulo 5, verso 14, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, lo sanó. Ese que era despreciado por la sociedad, ante Jesús fue visto con misericordia, porque ese es el amor de nuestro Dios. Que siendo pecadores y por bajo del lugar que estemos, Jesús no nos desprecia, nos recibe. Pero mire lo que le dijo Jesús. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué importante. Y esto es lo que a veces el mundo de hoy no entiende. La gente dice, no, Dios me recibe como yo sea. Eso es verdad. Pero Dios no quiere que tú sigas siendo el mismo que sea. Dios quiere que tú cambies de vida y te sometas a la palabra de Dios. Entonces a la adúltera le dijo, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Al drogadicto, te recibo, pero tienes que dejar esa vida. Y entonces Dios lo ayuda a cambiar de vida. Ante todo este caos entonces que la sociedad produce, debemos ser conscientes de la inmensa necesidad que el mundo y que el individuo, que el ser humano tiene de la obra de Dios en su vida. La gran necesidad de la obra de Dios en la vida del ser humano. El hombre debe ser transformado porque el hombre le han distorsionado su pensamiento, su discernimiento del bien y el mal. El hombre está equivocado entre lo bueno y lo malo. Entonces ese chip cerebral del ser humano tiene que ser desmontado, reprogramado por Dios, y eso solo lo puede hacer Dios. La sociedad lo que está haciendo es deteriorando la mente del ser humano, ya lo hemos visto. Los pocos valores que el hombre tiene, la sociedad se los está pisoteando. ¿Cuántos padres de familia hoy en día sufren? Porque luchan por forjar valores en sus niños, pero los mandan a la escuela, al colegio, a la calle y allá les pisotean lo que ellos están haciendo en su casa. Una sociedad destructora de valores y de principios. Entonces por eso el hombre debe ser transformado. San Juan 3:3, Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Ese hombre, así como está perdido, tiene que ser transformado. En Tito 3:5 la Biblia dice, nos salvó, hablando de los creyentes, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire esta palabrita, regeneración. El ser humano tiene que ser regenerado, transformado, cambiado, reconfigurado su cerebro para que pueda discernir correctamente entre el bien y el mal. El hombre lo necesita tener claro. El hombre debe tener claro hoy más que nunca que existen reglas, que existen normas de vida y que esas reglas en el mundo las pone y las debe poner el Dios y están aquí en su bendita y gloriosa palabra. ¿Se imagina usted, mi hermano y amigo, un hogar donde hayan nacido 12 hijos, todos que estén pequeños aún? ¿Se imagina usted que las reglas o las normas en esa casa las pongan los niños? ¿Dónde va a parar? Que esos 12 niños sean los que se inventen las normas de la casa. ¿Será que tiene buen futuro esta familia? ¿O no será más bien que el orden correcto es que las reglas en casa las establezca papá y mamá? Yo creo que así las cosas funcionan mejor. Bueno, ¿qué está haciendo el ser humano hoy en día en el mundo? El ser humano, que son los niños, las criaturas, están ellos inventando sus reglas y están dejando a un lado las reglas de su Padre Celestial, que es Dios. Entonces, como resultado, una sociedad volteada al revés. Porque las reglas, para que todo salga bien, las reglas debe ponerlas Dios. La palabra de Dios es la norma. Allí están los principios ético-morales que el hombre debe seguir. Quien no lo acepte, destruye la sociedad, destruye su propia vida, destruye su propia alma. Entonces, si usted, hoy hay un llamado de parte de Dios a los que me escuchan. Hay un llamado y es a volver a los principios bíblicos. Basta ya de seguir los lineamientos de la sociedad sin principios en la que vivimos, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. No. Hoy es un llamado a que usted vuelva a los principios de Dios, a las reglas de Dios, a las normas de Dios. Dios hizo al hombre y le dejó unas reglas para que viva y le vaya bien. Si el hombre las viola, le va mal, se pierde y se destruye. El mundo inventa sus reglas. El mundo ha inventado reglas para educar a los hijos. Y entonces una de esas reglas dice, no, a los hijos no hay que castigarlos, se frustran. Eso dicen las reglas del mundo. No hay que castigarlo, porque usted lo castiga, se frustra. No le diga, déjelo. Háblele nomás, pero cuidadito con castigar. Para el matrimonio, la sociedad se ha inventado unas reglas por cualquier cosa y no le gustó, consígase otra y ya. Contrato matrimonial por 1 año, 2 años. Esas son las reglas de la sociedad. Hay reglas para la vida en sociedad. La pregunta, hermanos y amigos, es: ¿le han funcionado estas reglas a la sociedad? No vaya a decir sí funcionan, porque los hechos hablan por sí solos. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están los principios? ¿Cómo están los valores? Si usted mira la ruta que lleva la sociedad, va en picada hacia abajo, una sociedad deteriorada en las cosas buenas. Entonces, si esos modelos del mundo fueran buenos, hombre, tuviéramos una sociedad hermosa, tranquilos, paz, felicidad, sosiego, calma por todas partes. Pero lo que tenemos es guerra, violencia, irrespeto, pecado, maldad, injusticia, y todo lo malo. Entonces los hechos hablan por sí solos. Las normas que el hombre se inventa no le funcionan, se está destruyendo. Pero resulta que usted debe saber que Dios tiene las normas establecidas. Dios tiene sus reglas para la crianza de los hijos. La sociedad dice, no lo castigue, pero Dios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Usted verá si quiere vivir según las reglas del mundo o se acoge a las reglas de Dios, que dice, corrige a tu hijo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, dice la palabra de Dios. Las reglas del matrimonio, Dios las ha establecido. Las reglas de convivencia, Dios las ha establecido. Las normas espirituales, Dios las ha establecido. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy en día? Tú decides y yo debo decidir. Los creyentes ya nos decidimos hace rato. Si algún amigo me escucha y no se ha decidido, Dios lo invita
a que usted decida, ¿vives según el concepto del mundo y te irá mal? ¿O quieres más bien someterte a vivir bajo los lineamientos de Dios? Así lo agradarás, tendrás comunión con Él y alcanzarás la salvación y la vida eterna y nos irá bien en esta vida. Porque es bonito vivir bajo los lineamientos de Dios. Dios es sabio y nos ha enseñado a vivir de tal forma que vivamos de una manera feliz, eficaz, efectiva. Pero para eso hay que desmontar el chip de las normas del mundo y llenarnos de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es que ese grupo de personas que hemos tomado esa decisión de vivir bajo los lineamientos de Dios y las reglas de Dios, a ese grupo se le llama iglesia. Ese grupo de personas que vivimos bajo las normas de Dios somos la iglesia. Y por eso es que la iglesia es un pueblo diferente. Por eso es que la iglesia piensa diferente. Por eso es que la iglesia sí tiene la capacidad de saber lo malo y lo bueno. Si usted va a la cantina y habla con el borrachito y le dice, ¿usted cree que es malo lo que está haciendo? Él dice, no, esto es sabroso, esto es bueno. Él no sabe que eso es malo. Pero el cristiano, él sí sabe que Dios prohíbe embriagarse y emborracharse, sabe que es pecado. Entonces el cristiano sí conoce el bien y el mal, sí tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El inconverso, el hombre que vive lejos de Dios, a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces muchas veces, a veces vamos a hablar del evangelio a una persona y entonces las personas dicen, no, ese evangelio no me gusta, no es mentira, eso es falso. A lo bueno le llaman mal. O sea, distorsionado completamente el sentido y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la sociedad se lo distorsionó. Le hizo creer que lo bueno es otra cosa. Entonces en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esta palabra, madurez. Para los que por el uso, oiga bien, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto solo se logra con el ejercicio de la fe en Cristo Jesús. El que está en Cristo tiene los sentidos ejercitados para diferenciar y discernir del bien y del mal. Cuando usted es capaz de discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, usted podrá llevar una vida agradable a Dios. Pero si usted ni siquiera sabe lo que es malo, ¿cómo va a poder apartarse de lo malo? Si usted no sabe ni siquiera lo que es bueno, ¿cómo va a poder hacer lo bueno? Entonces hay gente que vive haciendo lo malo creyendo que es bueno y así morirán engañados. Y hay otros que dejan de hacer lo bueno porque creen que es malo, entonces mueren perdidos de la misma manera. Pero el que está en Cristo, solo el que está en Cristo tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Corintios 2:14-16, la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, o sea, el hombre sin Dios, para él son locura y no las puede entender, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso la gente que no tiene a Dios no entiende. Cuando ve al cristiano haciendo cosas que él no le haya sentido, dice, no, ustedes son fanáticos, extremistas. A él le parece porque la sociedad le enseñó otra cosa. Él cree que eso es así. En cambio, dice la Biblia, el creyente, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el verso siguiente, mire, estoy leyendo 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bendición, amada iglesia del Señor. Por eso es que ahora nosotros podemos distinguir lo bueno y lo malo. ¿Usted recuerda la historia de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, consintió en la muerte de Esteban, llevaba prisioneros a los cristianos, los hacía golpear, azotar y los llevaba a la cárcel.
y él creía que lo que hacía era bueno. Hoy en día hay gente que rechaza el evangelio y cree que eso es bueno. No recibe la palabra y cree que él está haciendo bien, porque su religión y la sociedad le enseñaron eso. Eso creía Saulo de Tarso. Pero usted mira que cuando Saulo se convierte al evangelio, ahora ya no es perseguidor, ahora es predicador del evangelio. Ahora ya no dice barbaridades de Dios, ahora habla bien del Señor y de su palabra. ¿Qué pasó? Le tocó desmontar. Dios le transformó su mente, su corazón. Ahora piensa diferente. Y entonces 2 Corintios 5:17 dice: ahora el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el que está en Cristo, solo en Él puede entender lo malo y lo bueno para apartarse de lo malo y procurar hacer el bien. Y entonces de esa manera podrá distinguir correctamente el bien y el mal. Tercera de Juan 1:11, ya para ir cerrando, dice: amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ese no ha visto a Dios. Y para usted poder hacer lo bueno, tiene que conocer. Tiene que saber lo que es malo para no seguirlo haciendo. Pero si usted sigue creyendo en lo que la sociedad dice, lo que el mundo dice, las normas de este mundo, usted va a ir en contravía con los mandamientos de Dios. Por eso hoy yo quiero hacerle un llamado en el nombre del Señor. A todos los que escuchan este mensaje en este día. Un llamado a echar mano de las normas de Dios, de las reglas de Dios. Vivir en el Evangelio es vivir bajo las reglas de Dios. Cuando usted está fuera del Señor, usted vive bajo sus reglas, haciendo lo que usted quiera, lo que a usted le plazca, lo que a usted le guste. Vive haciendo lo que la sociedad le dijo que es bueno, pero resulta que muchas de esas cosas que a usted le gustan y que la sociedad las aprueba, Dios las prohíbe. Y entonces un día a los discípulos le dijeron: no prediquen más en ese nombre. Y uno de ellos dijo: es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Por eso la iglesia somos unos defensores de la palabra. La sociedad camuflada en la defensa de derechos humanos deteriora los principios y los valores, haciendo creer que defiende los derechos de la persona. Entonces saca leyes diciendo: dejen lo que él vista como quiera y ande como quiera y sea lo que él quiera para que sea libre. Eso dice la sociedad. Pero muchas de esas cosas que la sociedad aprueba, Dios reprueba. La pregunta es: ¿con quién te vas? ¿A quién le vas a obedecer? ¿A la sociedad o a la palabra de Dios? ¿Te vas a someter a unas normas que están deteriorando la sociedad? ¿O te vas a someter a las reglas de Dios para ser feliz, para alcanzar comunión con tu Creador, tener vida eterna y salvación? Yo te invito a que tú te rindas, a que nos rindamos a Él, para poder vivir no como la sociedad quiere, sino para poder vivir como Dios manda. El que hace la palabra de Dios, dijo el Señor, el que cumple la palabra, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Le dejo esta invitación y esta reflexión en el nombre de Jesús. Pensemos cómo estamos viviendo, cómo estás viviendo tu vida. Y más bien, ¿por qué no la vives como Dios manda? Hay una palabra, hay unas reglas establecidas. Si el hombre se acogiera a las leyes divinas que están en la palabra, esta sociedad sería diferente. Lamentablemente jamás miraremos que todo el mundo se acoja a las normas de Dios. Eso no va a suceder. Que masivamente todo el mundo se vuelva a Dios no va a suceder, porque la salvación es individual. A cada uno en particular le toca soltar el modelo del mundo y decir: me acojo a la palabra de Dios. Y le entrego mi vida a Jesús y me comprometo de aquí en adelante a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Los que ya estamos en este camino disfrutamos esta vida bajo los mandamientos de Dios. Bajo las directrices de Dios, a uno le va bien. Él es el que sabe, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso. Dejemos que Él tome el control de nuestra embarcación, de nuestra vida,
Y si Él es el capitán que lleva el timón de mi barca, que es mi vida, voy seguro que todo saldrá bien. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios, por la bendición que hemos tenido hoy de recibir la enseñanza de tu palabra. Señor, si hay alguna persona que ha oído tu palabra hoy, que quiere someterse, Señor, a tu palabra, recíbelo en tus brazos, Dios mío. Ayúdala a seguir adelante, Señor, y a la iglesia, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus lineamientos, a tu palabra, confiados, Señor, que los que hacemos tu voluntad heredaremos la vida eterna. Muchas gracias, Dios mío, por enseñarnos a vivir como te agrada a ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.